Muchas bendiciones para todos mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús que me ven. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ustedes y también sea sobre mi vida. Y nuevamente con ustedes, su amiga y hermana en Cristo, Ruth de León, para compartir una palabra que está en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 28. Y tiene como título, Señales antes del fin. Señales antes del fin. Mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, que me ves, pidámosle sabiduría, entendimiento, discernimiento y comprensión de su palabra al Espíritu Santo de Dios, que sea el Espíritu Santo revelándonos y ayudándonos a interpretar su palabra del modo correcto, recibiendo el mensaje que nos quiere transmitir a través de esta poderosa palabra, de esta palabra que es palabra de Dios, no de hombres. Y aquí nos está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos está diciendo las señales antes del fin. Y estas señales que están aquí escritas ya las estamos viviendo, ya las estamos viendo, muchas de ellas se han manifestado ya. Por eso nosotros los hijos de Dios nos tenemos que despertar, nos tenemos que poner alerta. Nosotros estamos en estado de emergencia. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. Estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia tiene que activarse. La iglesia tiene que activarse, levantarse, para luchar contra las acechanzas del enemigo, para estar con los ojos bien abiertos, para no ser engañada por el enemigo, para no ser confundida. La iglesia de Dios, la esposa de Jesucristo, los hijos de Dios, tenemos que estar despiertos para no ser engañados, para no ser confundidos, para entender las señales de los últimos tiempos, para entender las señales antes del fin, para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, con ojos espirituales lo que se está moviendo, en el mundo espiritual y que se está reflejando y mostrando en el mundo natural. Entonces tenemos que estar con esos ojos bien abiertos y ver, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre, que nos enseñe, que nos ayude a percibir. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar, hijos de Dios. Tenemos que despertar y tenemos que salir a buscar las almas que se están perdiendo, interceder y orar unos por los otros, sobre todo por aquellos que no conocen a Cristo, por aquellos que todavía no han aceptado al Señor para que lo acepten, porque ya estamos viviendo estas señales antes del fin, ya estamos viviendo estos últimos tiempos. Es necesario que nosotros, los hijos de Dios, dejemos de dormir y salgamos a buscar las almas en donde quiera que nos encontremos, mi querido amigo, en donde quiera que nos encontremos, mi querido hermano, hablar de Jesucristo, presentarle a Jesucristo a las personas. Siempre lo digo en los videos, donde quiera que te encuentres, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el autobús, con tus amistades, con tus familiares, preséntale a Jesucristo, porque el fin viene y Dios nos está dando señales a través de su palabra, y ya en el plano natural todas esas señales se están manifestando. Estamos en los últimos tiempos, así que nos tenemos que despertar, iglesia. Nos tenemos que parar en las brechas y luchar contra el enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra otro ser humano, no es contra el hermano, no es contra el amigo. Nuestra lucha es contra principados y potestades, espíritus diabólicos, contra el mismo diablo. Tenemos que levantarnos como poderosos de Dios, poderosos guerreros de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, armados con la armadura de Dios, con el Espíritu Santo guiándonos. Le pido al Espíritu Santo que nos dé esa comprensión, ese discernimiento, que toque nuestra mente, que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a entender, porque a veces leemos la palabra y no la entendemos,
O leemos la palabra y leemos y creemos que todavía falta mucho para que estas cosas sucedan, y estas cosas ya están sucediendo. Por eso el Señor, que quite toda ceguera espiritual, que el Señor nos abra los ojos espirituales y nos deje ver con claridad, porque es la iglesia que tiene que ver esto, para que la iglesia misma salga a hablarle a aquellos que todavía están ciegos en el pecado, que todavía están ciegos, que no quieren aceptar a Jesucristo, porque es la iglesia la que tiene que apercibirse de estas cosas para salirle a hablar a la gente, para salir a hablarle a las personas, a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, mi querido amigo, amiga, hermano en Cristo que me ves. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: señales antes del fin. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se les acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Esto le preguntaban los discípulos al Señor Jesucristo: ¿cuándo iba a ser la señal del fin de los siglos y de su venida? Gloria al Señor. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor Jesucristo nos está diciendo: iglesia, despiértate. Iglesia, deja de dormir. Iglesia, que nadie te engañe. Iglesia, apercíbete, abre los ojos espirituales, no dejes que nadie te engañe. Y dice en el 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Iglesia, no podemos dejar que nos engañen. Se levantarán falsos profetas, falsos predicadores, falsos evangelistas, que no vienen con una buena doctrina, sino con una doctrina falsa, y van a querer engañar hasta los mismos escogidos de Dios. Lo dice en la palabra, mi querido amigo. Mira lo que dice en el 6: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mi hermano, mi querido amigo, en muchos países se están viviendo guerras. En muchos países se están viviendo crisis. En mi país, en este mismo momento, Venezuela, se está viviendo una guerra civil. Se está viviendo una guerra tremenda entre un partido y otro. La gente uno con otro se están matando. Hay una crisis, y no solamente en Venezuela. Hay muchas crisis, hay muchas guerras en diferentes partes del mundo, y se han escuchado muchas guerras. Mis hermanos, Dios nos está hablando claramente a través de su palabra, y nosotros a veces estamos como sordos espirituales, no escuchamos. Y en la palabra de Dios dice que es necesario que estas cosas acontezcan. Así que cuando escuches rumores de guerra, de desastres naturales, de terremotos, de inundaciones, no te desesperes ni te angusties. Iglesia, pongámonos a orar, pongámonos a clamar, a interceder, para que el Señor tenga piedad, misericordia y compasión de todos los moradores de la tierra, para que la iglesia se pare firme en la brecha y guerree en oración, en ayuno, en intercesión, para que salgamos a predicar el evangelio, mi hermano, para que le prediques a todas las personas que se te acercan, para que les hables a Dios, para que le hables de Dios, para que le hables de Dios, para que le confieses a Jesucristo, para que le presentes a Jesucristo y ellos puedan aceptar al Señor Jesucristo. Ellos puedan aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, porque ya no es tiempo de estar de brazos cruzados haciendo nada, pensando las cosas dos veces, si la hago o no la hago. Ya es hora de hacer, mi hermano, ya es hora de hacer, de que dejemos de dormir y de que hagamos, de que hablemos de la palabra de Dios, de quién es Cristo, de quién es el Espíritu Santo, de que le presentemos a Jesucristo a las personas sin temor, sin miedo, de decir lo que Dios nos manda a decir, sin temor, sin miedo, sabiendo que Dios va a respaldar cada palabra tuya. Y si no sabes qué decir, no te preocupes, Dios va a poner la palabra en el momento que tengas que hablar. Dios la va a poner. Y dice en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares, mi querido amigo, mi querida amiga. Ya se ha levantado nación contra nación, porque las guerras, ¿cómo se hacen? Una nación con otra nación, mi querido amigo, o una ciudad contra otra ciudad. Así se hacen las guerras. ¿Y por qué se hacen las guerras?
por querer ganar terreno, por querer ganar tierra, por querer ganar plata, por querer tener poder, por querer dominar, porque uno quiere dominar más que el otro, porque se quieren apoderar de territorios, de terrenos, de dinero, de riquezas. Por eso es que se arman la guerra. Ese es el interés de las guerras, apoderarse de continentes, de las cosas, gobernar uno más que otro. Y por eso es que se arman las guerras, todo por un interés económico. ¿Y quién sufrimos las consecuencias? ¿Quiénes? Nosotros, mis hermanos, nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia del Señor? Levantarse en oración, levantarse en ayuno, en meditación de la palabra, pero esto es todos los días, esto es diario, mi querido amigo y mi querido hermano, esto es de todos los días, porque la esposa de Jesucristo, la novia de Jesucristo, su iglesia tiene que estar despierta. El enemigo no duerme, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y él vino a matar, a robar y a destruir, y él ya ha matado a mucha gente. Él ya ha destruido muchas naciones. Él ya ha robado muchas bendiciones de los hijos del Señor. Él está acabando con la tierra. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Un reino que se divide contra sí mismo no permanece, mi querido amigo. Las iglesias, todos los hijos de Dios a nivel mundial nos tenemos que unir en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, con la guía del Espíritu Santo. Ya dejemos de criticarnos unos a los otros, ya dejemos de tirarnos unos con los otros, que si mi templo es el mejor, que si aquí adoramos mejor a Dios y en ese templo tuyo no. Dios no está buscando eso. Dios viene por adoradores en espíritu y en verdad, por gente que camine por fe y no por vista, por gente que camine en el Espíritu, por gente que se someta a la palabra de Dios, que se someta a la palabra de Dios, que cumpla con la palabra de Dios, que no adorne, que no cambie, que no altere el evangelio, que haga la palabra de Dios como dice aquí, porque la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta, no le tenemos que cambiar nada. Está buscando guerreros, luchadores que se paren en la brecha, que luchen contra las acechanzas del enemigo, porque el enemigo está destruyendo el mundo entero y nosotros ahí, con una pasividad. En la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Entonces tenemos que dejar la pasividad, levantarnos en oración, en guerra espiritual, en intercesión, en ayuno, en meditación de la palabra diariamente. Porque si usted conoce la palabra, usted va a saber cómo defenderse contra el enemigo. Porque al enemigo, mire, se le habla con la palabra, se le pone en su sitio con la palabra, se le reprende con la palabra. Y dice en el 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Principios de dolores, como cuando una mujer tiene contracciones, que va a parir, que le vienen los dolores poco a poco, pero cuando le van dando las contracciones, le van dando más fuerte y más fuerte y más fuerte. En el pasar de los años, mi querido amigo, la maldad se ha multiplicado y todo se ha puesto peor, peor que Sodoma y Gomorra, peor que Sodoma, peor. La maldad del hombre ahora mismo se ha multiplicado, se ha vuelto egoísta, amador de sí mismo, amador del dinero, no le importa nada ni nadie, se importa por sí mismo y lo único que quiere es plata, sin importar por encima de quién tiene que pasar. Entonces, como dice aquí, y todo será principio de dolores, pero estos dolores van aumentando. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué es tribulación? Guerras, problemas, muertes, enfermedades, preocupaciones, desesperación, angustia, agitación, miedo, temor, pánico, no saber qué hacer. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y quiénes vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo? Los hijos de Dios. La iglesia del Señor, mi querido amigo. ¿Y cuántos ahorita mismo en los países están siendo asesinados y maltratados, torturados? Los meten a la cárcel solamente por predicar el evangelio. Yo he visto videos, mi querido hermano, que eso da tristeza y dolor, de cómo matan a los cristianos a palo, mis hermanos, a palo hasta que se mueren, que le hacen las torturas peores, mi querido amigo, mi querido hermano. Y nosotros que todavía estamos en países que podemos predicar el evangelio, estamos ahí pasivos, dejemos la pasividad. Dejemos la pasividad y es hora de que nos levantemos como guerreros, como lo que Dios nos hizo, hijos de Dios. Él es el que nos respalda, el que está con nosotros peleando la buena batalla. Nosotros somos más que vencedores porque ya Dios venció todo.
Entonces, si estamos con Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestra guía, no debemos de temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Nadie. Entonces ya tenemos que dejar de dormir, iglesia. Bendito sea el Creador. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y eso ya sucede, mi querido hermano, lamentablemente. Habemos cristianos y nos decimos llamar cristianos y solamente porque no asistimos al mismo templo o porque la iglesia no tiene el mismo nombre o porque la organización eclesiástica no tiene el mismo nombre, nos estamos aborreciendo unos con otros. Ah, no, es que yo soy evangélico adventista, es que yo soy evangélico pentecostal, es que yo soy testigo de Jehová, es que yo soy apostólico, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Mire, la iglesia del Señor es una sola. Dios no vino por religiones, ni por nombre de religiones, ni por nombres de templos. Dios vino por una sola iglesia y es aquella sin mancha, sin tacha, sin arrugas, sin contaminación, sin anatema, sin apostasía. Gente que camine en espíritu y en verdad. Gente que camine por fe y no por vista. Adoradores en espíritu y en verdad. Por esa iglesia que viene el Señor, una iglesia que se santifica no solamente en las vestiduras, sino también adentro, porque a veces pensamos que la santidad nada más es por fuera, las vestiduras, y por dentro ¿qué? Por dentro también te tienes que limpiar adentro también, o viceversa. A veces pensamos que la santidad nada más es adentro, y entonces queremos estar muy ligeros de ropa. No, mi hermano, mi hermana, la santidad es tanto adentro como afuera. Dios ve todo, Dios no es ciego, porque a veces dicen, no, Dios no mira lo exterior, Dios mira todo. Dios mira todo, Dios no es ciego, no ponga ciego a Dios. Dios mira así el corazón y la integridad del hombre, la sustancia del hombre, la esencia, lo que está dentro, la espiritualidad, el alma, pero Dios también mira las vestiduras del hombre, porque lo que está dentro de ti se tiene que reflejar en tus vestiduras, santo por dentro y por fuera. Gloria a Dios. Y dice en el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya el amor se ha enfriado. En el mundo entero, mire, en el mundo entero, llámese mundano o cristiano, se ha enfriado mucho el amor. No estoy diciendo que de todos, no estoy diciendo que todos, pero cada quien sabe cómo está. El amor se ha enfriado. Y si Dios es amor y somos hijos de Dios, Dios nos manda a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando al prójimo? Le estamos dando amor. Y también los que no creen en Dios o los que no han aceptado al Señor, porque no es que no crean algunos, es que no lo han aceptado. ¿Qué estás dando? ¿Estás dando amor? ¿Estás dando amor? Pregúntate qué estás dando, porque cada ser humano da de lo que tiene dentro de sí. ¿Qué le estás dando a los demás? ¿Estás dando amor o estás dando guerra, pleito, pelea? ¿Qué es lo que estás dando? Preguntémonos, ¿qué le estamos dando a los demás? ¿Estamos dando amor? Poder en Jesús. Y dice en el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando dice el que persevere hasta el fin, este será salvo, se está refiriendo, iglesia, hija de Dios, esposa de Jesucristo, que aunque pase lo que pase, no niegues a Jesucristo, que aunque pases lo que pases, no caigas en falsas doctrinas, que aunque pases lo que pase, mantente despierta, no te dejes engañar por falsos predicadores, falsos profetas y evangelistas. No le estoy señalando a ninguno, porque Dios sabe cada quien quién es quién. Pero Dios quiere que nos apercibamos, que abramos los ojos, que perseveremos, que no caigamos en tentación, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos en santidad, que nos llenemos del amor de Cristo, que aprendamos el carácter de Cristo, que sigamos el ejemplo de Jesucristo, que sigamos el modelo de vida de Jesucristo, que amemos a nuestros hermanos, que amemos a las personas, aún no sean cristianas, más los tenemos que amar, porque a veces nos amamos nada más nosotros y los que están afuera, que todavía no han aceptado a Jesucristo, no los vamos a amar, a ellos también los tenemos que amar, porque Dios nos manda a nosotros aquí a la tierra para ir a buscar esas almas, para que Jesucristo las rescate, porque somos los instrumentos de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Durmiendo, ya, dejemos de dormir.
y perseveremos hasta el final. Así tengamos muchos problemas, no nos apartemos de Jesucristo. Así tengamos la tribulación que sea, no nos alejemos de Jesucristo, porque habemos mucho, ¿verdad? Que cuando hay mucha tribulación, mucho problema, dicen: ay no, tengo demasiados problemas y soy cristiano y tengo tantos problemas y me va tan mal. Y entonces, ¿qué hago aquí? No, mejor me voy para el mundo. Si te vas para el mundo te va a ir peor, peor todavía. Porque ¿qué cristiano no tiene problemas? ¿O qué persona no tiene problemas? Si el enemigo fue a traer problemas, eso fue a lo que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero usted tiene un Dios poderoso, ¿verdad? Usted tiene un Dios poderoso, entonces clame a Cristo, dedique más tiempo a la oración, a la meditación de la palabra, al ayuno, a la intercesión, a buscar de Dios, a hablar de la palabra. A veces estamos demasiado distraídos en el trabajo, que si en la escuela, que si en la universidad, que si aquí, que si allá. Y a Dios, ¿para cuándo es que lo vamos a dejar? ¿Para cuándo es que lo vamos a dejar? Y dice en el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio. Y el evangelio de Jesucristo, gloria al Señor, está llegando ya a muchas partes, a muchos rincones donde no llegaba antes. Muchos misioneros están saliendo de sus casas y se están yendo a trasladar a lugares que nunca pensaron ir, donde no tienen las condiciones de vida para vivir cómodamente como vivían en su casa, pero han decidido irse. ¿Por qué? Porque ese es su llamado, a llevar el evangelio. Pero aunque si muchos no somos misioneros, nosotros podemos predicar el evangelio de igual manera. Para eso también están las redes sociales, su Facebook, su WhatsApp, su Twitter, todas redes sociales que usted tenga, úsela para predicar el evangelio, así como la usa para compartir todo tipo de videos que no edifican. Úsela también para compartir el evangelio, para hablar de la palabra. Yo no le estoy diciendo que hable de religión, yo no le estoy hablando de religiones específicas. Aquí en la palabra no menciona la palabra religión, ¿verdad? Ni está diciendo ninguna religión específica. Yo estoy hablando de Jesucristo, yo le estoy predicando a Cristo, yo no le estoy hablando de más nadie, yo le estoy hablando de Jesucristo. Busque a Jesucristo, predique la palabra, predique el evangelio de Jesucristo, transmita la palabra, preséntele a Jesucristo a las personas. No pierda más tiempo, por favor, porque Dios a nosotros, sus hijos, nos va a reclamar la vida de otros, porque nos va a decir: ¿y qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Te puse a fulano y a fulano y a fulano, a esta y a esta al lado, no le predicaste, no le hablaste, no le presentaste a Jesucristo, no le hablaste de mí. Y entonces, ¿para qué fue que te mandé? Usted no sabe que todo lo que hemos venido aquí en este mundo, todos los hijos de Dios hemos venido con llamado y con propósito. Ya descubrió cuál es el suyo, cuál es su llamado y su propósito que Dios tiene para con usted. No se vaya de este mundo sin antes cumplir con el propósito por el cual usted fue llamado. Y manténgase hasta el fin, pase lo que pase, mi hermano. Porque mira esa gente que ha sido asesinada, cruelmente asesinada, a golpes, a palos, a piedra, torturados, quemados, maltratados. Han resistido hasta la muerte, pero no han negado a Jesucristo. No han negado a Jesucristo. Por eso dice que el que resista hasta el fin, este será salvo. El que resista toda esta tribulación que se está presentando, todas estas guerras, todas estas crisis que se están presentando, el que resista. Tengo un amigo que en este momento él se encuentra en Venezuela y sé que está pasando por una situación muy, pero muy fuerte, y es una persona cristiana, se bautizó el mismo día que yo, y sé que él está muy entristecido en su corazón, porque él ve que siendo un hijo de Dios está pasando por muchas cosas y se ha apartado un poco, se ha apartado de las cosas del Señor, y él sabe que si se aparta es peor. Quizás, no sé si no ha leído que el que resista hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Ojalá él vea este video. Él sabe de quién yo estoy hablando. Que te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús y te digo que salgas de la tristeza y de la depresión. Tú sabes de quién estoy hablando. A ti te lo digo. No importa la situación que se encuentre un país, si tú estás agarrado de Dios Todopoderoso, Dios a ti te saca hasta del hoyo más terrible donde tú te encuentras, de la tribulación más terrible donde tú te encuentras, Dios te saca de ahí, porque como dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre se humilla y ora,
y se arrepiente, pide perdón, yo lo perdonaré y sanaré su tierra. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano cuando ve que hay mucha tribulación en un país, en una nación, en una ciudad. Eso es lo que tiene que hacer, orar, orar y clamar por aquellos que no se han arrepentido, para que se arrepientan y pidan perdón, para que Dios sane la tierra. Pero hay muchos cristianos que lamentablemente caen en depresión y en tristeza y se olvidan de esta palabra y caen en depresión y se apartan y no resisten, caen y se alejan de Dios porque creen que ese es el mejor camino, porque dice, bueno, pero estoy en Cristo y mira lo que me pasa. ¿Y quién te dijo a ti que no ibas a tener problemas? ¿Quién te dijo a ti que no ibas a tener tribulación? ¿Quién te dijo a ti que por el hecho de ser cristiano no te va a pasar nada? Pero si el diablo ataca más a los cristianos que a los mundanos, porque los cristianos ya Dios lo tiene en sus manos y el diablo los quiere quitar de la mano del Señor, y por eso es que nos ataca tanto. A los del mundo los ataca sí, pero como lo tiene manipulado, lo tiene como títeres, ¿verdad? Entonces los tiene como enceguecidos. Ellos no se dan cuenta que están en las manos del mismo diablo, ¿verdad? Entonces ellos están ahí, en su sufrimiento, sí, y en su cosa, pero enceguecidos. Pero nosotros que ya despertamos, que ya se nos cegó, se nos quitó la ceguera espiritual, o sea, Dios nos abrió los ojos, que ya estamos en las manos del Señor, pero el enemigo quiere arrebatarnos de ahí. El enemigo quiere hacernos caer otra vez en sueño espiritual, en ceguera espiritual, que nos apartemos, que nos alejemos, que no resistamos hasta el final. Y aquí lo dice en el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Y te voy a leer en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12 y 13. Y mira lo que dice aquí. He aquí está la paciencia de los santos. He aquí está la paciencia de los santos. Cuando el Señor dice de los santos, se está refiriendo a sus hijos. Los santos, los que de verdad están en santidad. La paciencia de los santos, los que de verdad están en santidad. Porque Dios llama santo a los que están en santidad, no en tibieza. No los tibios, porque los tibios lo vomita de su boca. Apocalipsis 3:16, léalo, los tibios lo vomita de su boca, los que están santos. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son sus santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice en el 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Y cuando está diciendo dice el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, escrita con E mayúscula. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Gloria al Señor, aleluya. Te lo voy a volver a leer. Gloria a Dios. Dice en el 12, aquí está la paciencia de los santos. Tenemos que ser santo, santo, iglesia de Jesucristo, hijos de Dios, santo, 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 porque sin santidad nadie verá al Señor. Los que guardan los mandamientos, iglesia, esposa de Jesucristo, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Guardemos los mandamientos del Señor. Oh, gloria a Dios, de Dios y la fe de Jesús, no perdamos la fe en Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, el Hijo de Dios. Y dice, oí una voz que decía, una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir bendecidos, benditos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurado todo aquel que ha muerto en el nombre de Jesucristo. Bienaventurado todo aquel que murió torturado, golpeado, maltratado, quemado y no negó a Jesucristo, Murió, mira, de la peor manera, pero resistió hasta el final porque no negó a Jesucristo ni se apartó. Bienaventurados los que mueren en Jesucristo, los que morirán en Jesucristo o los que moriremos en Jesucristo, porque no sabemos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a resistir hasta el final y a no negarlo y a morir en Él. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y entonces esto es lo que sucede, tenemos que buscar de Dios, tenemos que afirmarnos cada día en el Señor,
buscar cada día más de Él, enamorarnos cada día más de Él y resistir hasta el final. Eso es lo que tenemos que hacer, resistir hasta el final. Mi querido amigo, te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te amo en el amor de Cristo. Te deseo todo lo mejor del mundo. Todas las bendiciones del mundo sean para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Iglesia, despertémonos. Parémonos en la brecha, oremos, intercedamos, meditemos en la palabra, salgamos a predicar el Evangelio, prediquemos el Evangelio a través de nuestras redes sociales y donde quiera que vayamos, y resistamos hasta el final, porque el que resista hasta el final es ese el que va a ser salvo, es ese el que va a ser salvo, es ese el que va a ser salvo, te lo repito, es ese el que va a ser salvo, el que resista hasta el final, mi hermano. Así que si te encuentras en una tribulación, en un problema, en una angustia, mi hermano querido, mi hermana querida, amigo querido, amiga, cualquiera que me está viendo, si te encuentras en un problema, en una angustia, en una tribulación, por favor resiste, por favor no te alejes de Jesucristo, por favor resiste, sigue buscando a Jesucristo, sigue enamorándote de Jesucristo, sigue clamando a Cristo, acepta a Jesucristo, conviértete, bautízate y sé lleno del Espíritu Santo. Y lo que ya somos hijos de Dios, afirmémonos, por favor, afirmémonos y despertémonos, iglesia, deja la pasividad, no seamos pasivos, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatemos el reino de los cielos, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo, te lo pido por favor, que la paz de Dios repose sobre tu vida eternamente y para siempre. Un beso y un abrazo, Dios los bendiga grande y poderosamente. Chao.